Esta serie de sermones vamos a iniciarla con Josué, o vamos a estar en el libro de Josué, como bien indica la diapositiva. Vamos a posicionarnos allí, vamos a ir al libro de Josué en el capítulo 1. Y quiero que antes de que iniciemos le demos una ojeada a este libro, que me parece, dentro de muchos libros del Antiguo Testamento, un libro muy interesante, porque claro, nos está contando una historia de cómo los israelitas llegan a la tierra prometida, cómo a través de esa herencia que Jehová les entrega, ellos hacen posesión de esta tierra. Y Josué fue designado para esta tarea, aunque en un principio había sido Moisés. Pero vemos cómo el Señor cumple su palabra, vemos la fidelidad de Dios. Y vemos, es muy interesante este libro porque se puede percibir que siempre es el Señor tomando la iniciativa y siempre recordándoles a ellos las promesas de Él. En lugar de nosotros recordarle, hey Señor, cumple tu promesa. No, el Señor está recordando las promesas, los pactos, la herencia que Él ha hecho, y está diciéndoles que no ha olvidado ese pacto y que lo va a cumplir y que es así. Y Él hace o entra en el pacto con nosotros, entra en el pacto con Abraham, no haciendo nada a Abraham, es decir, no es que haya hecho Abraham algo para ser merecedor de este pacto o para que Jehová entrara en este pacto, no. El Señor toma la iniciativa de hacer un pacto, de cumplir fielmente a sus palabras, y simplemente pide de nosotros fidelidad. Él entra en este pacto como el Señor, como la parte poderosa, y nosotros, como sus servidores, le servimos fielmente, pide de nosotros fidelidad. Y vamos a leer Josué, por favor, desde el verso 1, Josué capítulo 1, verso 1, y vamos a leerlo hasta el verso 6. Quizás podamos alcanzar a llegar al 7, pero vamos a leerlo todos juntos vamos a leer este gran libro. Vamos a empezar a la voz de 3. 1, 2, 3. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Qué hermosa palabra, ¿no? Como el Señor busca a Josué para hablar con él, recordarle las promesas, y le ha traído allí para cumplir sus promesas, para cumplir con su palabra. Y este sermón o este estudio del libro de Josué inicia con el título Conquista con fe y obediencia. Y vamos a ver que todo lo que pide de nosotros y que ya nos lo ha dado si somos sus hijos, es que nosotros tengamos fe, es decir, que creamos en las promesas del Señor y respondamos a esa fe, si es que la tenemos, con obediencia. Lo más natural que yo haga, o lo más natural que yo deba de hacer, es responder en obediencia a la fe que Dios me ha dado.
porque Él dice en su mandamiento, si me aman, guardan mis mandamientos. Eso es lo más claro. Y vamos a dar una ojeada a este libro de Moisés en cuanto a una mirada general. Generalmente se le atribuye este libro a que Josué lo escribió, con otros libros añadidos de unos sacerdotes llamados Eleazar y Fines. El libro de Josué es uno de los relatos más vibrantes y estratégicos del Antiguo Testamento, porque en ellos hay mucha estrategia de cómo tomar esa tierra que debían hacer, y se ve mucho, también veo allí el poderío de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cómo tomaron Jericó? Y uno diría, pues, qué estrategia tan extraña, pero eso fue el modo que el Señor eligió para invadir Jericó, y eso vamos a verlo más adelante. Entonces hay ese tipo de relatos donde marca el poder o se deja ver el poder absoluto de Dios. Y como dice ahí, no te dejaré ni te desampararé. Se me enredó la lengua. No te desampararé, es decir, no te dejaré fuera de mi amparo. Siempre yo estaré contigo. Y a veces hacemos lo contrario de lo que el Señor dice. Nosotros nos alejamos de Dios, no es Él el que se aleja de nosotros, aunque si seguimos en nuestra desobediencia, Él nos va a dejar. Pero mire, el Señor brinda un amparo para la tierra de Israel, para los israelitas. Entonces, aquí nos muestra que es una transición porque este libro es una transición de cómo Israel, siendo cierto pueblo nómada, empieza como a tomar la forma de una nación que ha estado errante por el desierto, vagando por el desierto, y empieza una transición a ser una tierra establecida. Ustedes saben que el libro de Jueces, el libro de Josué es la conexión con el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces encontramos, valga la redundancia, jueces, prototipos de Cristo, guiando al pueblo. Estos morían y era un ciclo interminable de pecado, ¿cierto? El Señor pues los castigaba y ellos se arrepentían y adoraban, y otra vez el Señor enviaba a un juez, y así es un ciclo que se repite. Y ese libro de Jueces nos conecta con Samuel, a través de Samuel, a la monarquía. Y Samuel pues fue el último juez y nos conecta con Saúl y David. Ya entramos a la era de la monarquía. A propósito hablando de estas cosas, el libro de Jueces, en el libro de Josué, el Señor quería que ellos fueran una nación establecida, y les dijo que echaran a ciertas tribus de allí, que Él les había dado esa nación, porque estas tribus eran idólatras. Pero ellos, a causa de la desobediencia, no alcanzan a consolidarse en el libro de Josué y en el libro de Jueces como una nación. Solo es hasta el reinado de David en donde ellos ya se establecen como una nación y toman posesión de todo. Vea todo lo que pasa. Vea cómo se retarda esa promesa, pero no es por Dios, es por la infidelidad, ¿cierto? Es por la infidelidad del pueblo, por la infidelidad nuestra, que a veces se retardan esas promesas, o Dios las, digámoslo así, las aplaza un poco, y es en gran manera por nuestra culpa, no por la culpa de Dios. Entonces, también nos está mostrando esto, también nos muestra la historia de la fidelidad de Dios, cumpliendo una promesa que tenía siglos de antigüedad, dada siglos atrás a Abraham, y el Señor todavía recordaba esa promesa. Entonces, Josué comienza donde termina el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y esto sucede o acontece tras la muerte de Moisés. Y ahí lo dice. Dice que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué. Es decir, Josué no buscó al Señor, el Señor buscó a Josué. Y claro, tras la muerte de Moisés, el liderazgo tenía que recaer sobre alguien. Y en este caso fue sobre Josué, un hombre que había sido formado en la disciplina militar. Tenía la confianza espiritual, era una estratega, era un hombre valiente.
Siempre se le vio como un hombre valiente, como un hombre estratega, como un hombre de armas tomar. Un hombre que sirvió, siempre estuvo bajo la servidumbre de Moisés y jamás hizo algo que quisiera estar por encima de Moisés. No, siempre fue un servidor, así como Cristo fue un servidor. Y más adelante, fíjense ustedes, sería el que guiaría a este pueblo, pero primero empezó siendo un servidor. Hermanos, si nosotros no estamos preparados para servir, no podremos guiar a nadie. Y Cristo es la viva estampa, es decir, el gran ejemplo, sumisión y exaltación. Vino al mundo a servir, no a ser servido, a servir, para luego ser exaltado. De la misma forma, nosotros en la vida práctica, si no somos buenos servidores, si no somos buenos sirviendo, no seremos buenos líderes, ni nadie nos va a seguir. Entonces, fíjense, ahora, ¿cuál era la situación de la tierra prometida Canaán? No era un país unificado, ¿verdad? Era una colección de ciudades, de estados que estaban fortificadas. O sea, eran independientes. Canaán no era una sola tierra, eran independientes. Y aquí deja ver o explica por qué las batallas se libran ciudad por ciudad. Recuerden que ellos empiezan, tras pasar el Jordán, empiezan con Jericó y luego van a Jai. Este libro no es tan solo una crónica de guerras, aunque contiene muchas guerras, muchas batallas son libradas allí. También nos muestra una nota teológica, una lección teológica sobre lo que significa caminar con Dios. Y eso va para nosotros. Por eso este libro es tan maravilloso, porque nos enseña qué es caminar con Dios, porque así el Señor les estaba enseñando a ellos qué es caminar con ellos, qué es depender de ellos. Nos enseña la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los temas centrales es que Dios cumple su palabra. De nuevo, la promesa estaba hecha a Abraham, allá desde Génesis. Esa promesa donde dice, yo te daré una tierra, te daré descendencia, te daré multitud, de ti saldrán generaciones, simientes, mucha prole. Esa promesa de tierra finalmente está tomando forma, está siendo materializada. Así como Cristo, ¿verdad?, fue profetizado en el Antiguo Testamento, toma forma o se materializa en el Nuevo Testamento. Es decir, el Señor siempre cumpliendo su palabra. Nosotros, los únicos que somos incumplidos somos nosotros. También nos muestra la santidad y el juicio. Es decir, la conquista de Canaán se presenta como un juicio divino sobre la extrema depravación de las culturas cananeas. Es decir, el Señor también estaba enviando juicio por medio de su pueblo escogido a esa tierra, porque allí había depravación, porque allí había mucha idolatría. Entonces el Señor de alguna manera a través de su pueblo estaba trayendo juicio a esa tierra. ¿No es lo que pasa hoy en día? A través de la predicación del evangelio que es dada por ¿quién? Por su pueblo, el Señor está anunciando juicio. El Señor está anunciando el juicio y que se arrepientan. Miren la sombra de allí, vea esta tipología. Porque es que entre más se predique el evangelio, más se va a saber, claro, de las bondades de Dios, pero también va a dejar conocer el juicio de Dios y lo que viene si las personas no se arrepienten. Aunque allí trajo juicio, ¿verdad? Porque había, de nuevo, mucha depravación por parte de estas culturas. Hacían sacrificios infantiles, hacían ritos inmorales, sacrificios a todo tipo de deidades. Y el Señor trajo juicio. También se nos habla de la fe y la obediencia en este libro. Y como empezamos a leer aquí en Josué 1, fíjense ustedes que el Señor le está dando a Josué, le está dando a conocer su bondad, su misericordia, su poder, su fidelidad. Le está diciendo, mira, yo te he prometido, te he dado la tierra, todo lo que le prometí a Moisés es tuyo, te lo voy a dar, toma posesión, aprópiate de esta promesa, yo te la he dado. Pero claro,
el Señor ¿qué pide? En el versículo 6 dice, sea fuerte, sea valiente, porque tú eres el que va a dar a estas tribus la tierra por heredad. Tú eres el que la vas a repartir. Tú eres el que me va allí a representar. Y es la misma manera en que nos habla hoy en día. El Señor ya nos ha dado una tierra, nos espera allí haciendo moradas para nosotros, pero pide de nosotros fidelidad, obediencia, pide que nosotros respondamos en fe y en obediencia. Y si ustedes se dan cuenta, el éxito de Israel no dependía de su fuerza, de su estrategia, no, dependía de su fidelidad a Dios. ¿Acaso no es lo mismo hoy en día? Su éxito, y si ustedes se fijan en el verso 7, dice, para que sea prosperado, dice que tenemos que estar en la ley de Dios, ¿verdad? ¿Acaso no es lo mismo hoy día? Nuestro éxito depende de nuestra fidelidad a Dios. Y si a veces andamos trastabillando, nos sale una cosa mal y otra cosa mal, puede ser que no estemos en sincronía con Dios, puede ser que no estemos en comunión con Dios. Entonces, de la misma manera, el éxito de Israel no dependía de su fuerza militar, sino de la fidelidad a la ley de Dios. Y eso es hoy día igual de cierto. Su éxito, no estamos hablando de nada monetario, no. Su éxito espiritual depende de la fidelidad que usted tenga a Dios. Y si usted se da cuenta, cuando ellos obedecían la ley de Dios, cuando ellos estaban en comunión con Dios, ¿qué pasaba? Vencían al enemigo, ¿cierto? Vencían al enemigo. Cuando pecaban, como en el caso de Acán, ¿se acuerda? Que tomó lo que no debía tomar, fracasaron, perdieron. Fracasaban. Ahora, la guerra siempre va a ser parte del conflicto entre Dios y el mal. Por eso la palabra de Dios dice que no tenemos guerra contra carne ni contra sangre, ¿cierto? Sino contra huestes espirituales de maldad. Por eso a veces no nos debemos tomar personal cuando alguien lo insulta a usted o cuando alguien le dice cosas malas. No se lo tome personal. ¿Sí? Eso es algo espiritual. Otro tema muy clave es la herencia de la tierra como cumplimiento de promesas a Abraham, que ya lo habíamos visto. Vemos la lealtad de Dios allí. Y vemos la lealtad al pacto, es decir, la lealtad al pacto de parte nuestra es una condición para la permanencia en la tierra. Ellos tenían que ser leales al pacto para permanecer en la tierra. Y de la misma manera el Señor de nuevo pide lealtad de nosotros, pide obediencia para permanecer en Él. De lo contrario, mis hermanos, vamos a fracasar en cualquier cosa que emprendamos. Ahora, Josué es el libro de la posesión del pacto. Dios había hecho un pacto con los patriarcas y en Josué vemos la entrega, por decirlo así, de las llaves de la tierra, la entrega de su casa, de la propiedad. Sin embargo, de nuevo, la permanencia en esta tierra estaba condicionada a la obediencia al pacto del Sinaí. Podemos ver al final del capítulo 24 que José reúne al pueblo allí en Siquén. Hace una ceremonia de renovación del pacto, donde pronuncia su famosa frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros y nuestra casa le sirvamos a Él. Vamos a ver un poco el diseño y el propósito del libro. Hay unas secciones, dice que la entrada a la tierra prometida está desde los versos 1 al 5. Y allí se muestra el cruce del Jordán. Luego nos habla de la conquista victoriosa. Están de los capítulos 6 al 12. Allí hay relatos de batallas, hay victorias en Canaán y también derrotas. También podemos ver la herencia de las tribus.
la división de las tribus de los capítulos 13 al 22. Allí él hace la distribución y qué era lo que iba a quedar para cada cual. También podemos ver del capítulo 23 al 24 la lealtad al pacto y la despedida de Josué. Vemos la renovación del compromiso con Dios antes de la muerte de Josué. Todo esto, al finalizar, para que ellos recordaran todas las promesas de Dios. Fíjense que el Señor a los finales del capítulo de Josué les dice: recuerden la tierra que yo les he dado, recuerden geográficamente esta tierra y tomen posesión de ella, no lo olviden, porque el Señor sabía que ellos iban a ser infieles y no iban a tomar posesión de toda la tierra. No lo hicieron. Y por eso siguieron en batalla tras batalla por la desobediencia. Y nosotros seguimos en batalla tras batalla porque somos desobedientes. El Señor nos ha dado un propósito, el Señor nos ha dado a conocer su voluntad. Y si a veces no lo hacemos, pues a veces nos va mal. Fíjense ustedes que el nombre de Josué en hebreo corresponde a Jesús, lo que subraya la conexión tipológica, es decir, hay tipología de Josué. Cristo cumple y perfecciona lo iniciado en Josué. ¿En qué? En la conquista, porque Cristo conquistó sobre el mal. En la herencia, porque esta herencia es ampliada a todo el mundo. En el pacto, en el nuevo pacto en Cristo, garantizando su fidelidad y su sacrificio. Entonces, también podemos ver tipología de Josué en el liderazgo, porque él condujo al pueblo a la tierra prometida, donde Moisés no pudo. Y Cristo también nos está conduciendo a la tierra prometida. A través de este valle de sombras, a través de este desierto, Cristo nos está dirigiendo allí, nos está llevando allí. Bajo el liderazgo de Cristo estamos para entrar, a la tierra prometida. Pero quiere que le obedezcamos, quiere que respondamos con obediencia. Ahora, en síntesis, el documento presenta el libro de Josué como un relato histórico y teológico que nos recuerda la fidelidad de Dios, pero nos exhorta a la obediencia del pueblo y anticipa el cumplimiento pleno en Cristo. Todo esto es demostrado en nuestras vidas a través del Evangelio, sí, en el cual si hemos obedecido encontraremos bendiciones. Y se nos dice que no dejemos de recordarlo y que mucho menos dejemos de vivirlo. En el Evangelio están las promesas de Dios, en el Evangelio está lo que Dios hizo, en el Evangelio está lo que Dios hará, porque a través del Evangelio podemos recordar la muerte de Cristo y encontramos el propósito de la muerte de Cristo, el fin de la muerte de Cristo. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio o veamos una serie de ejemplos. A Josué se le estaba hablando y Dios le estaba diciendo acerca de unas promesas, acerca de una tierra prometida, pero él tenía que responder en obediencia. Dios le estaba hablando y le estaba diciendo, no se nos habla exactamente cómo, si con una voz audible o de una u otra forma, pero le está diciendo algo, le está comunicando un mensaje. Y de la receptividad de Josué, o de cómo Josué escuchara y cómo Josué respondiera, pues dependía las bendiciones. El Señor le dice, esfuérzate, sé valiente, porque tú darás a este pueblo la posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero el Señor está exigiendo, digámoslo así, de Josué, que le preste atención, qué es lo que tiene que hacer. Y a través de las bendiciones, Él lo hará. Porque es que, mis hermanos, a veces nos preguntamos o decimos, ¿qué esperamos en la voluntad de Dios? ¿Cierto? Estoy esperando en la voluntad de Dios, decimos. O a veces decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y puede que realmente no estemos esperando en la voluntad de Dios ni estemos haciendo la voluntad de Dios.
pues a veces no la conocemos, o a veces la conocemos y la olvidamos, o a veces simplemente lo hacemos adrede, es decir, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. O a veces la conocemos y en el fondo no la queremos hacer. Yo quiero que escuchemos un ejemplo. Imaginémonos un anciano muy sabio, ¿verdad? Digamos que este anciano está en una comunidad y este anciano conoce cada caño, cada raudal, cada, digámoslo así, escondite de la selva. Y digamos que este anciano le está dando las instrucciones a un joven de su comunidad. ¿Para qué le está dando esas instrucciones? Para que llegue a cierto lugar en otra comunidad muy lejana, donde hay medicina para una persona que está enferma. Y este anciano le dice, hágame un favor, siga este camino o esta trocha, digámoslo por Tapurucuara. Y digamos que le dice al joven, no se desvíe hacia la derecha, porque allí hay mucho tigre. Tenga cuidado, no se desvíe a la derecha, siga por el otro camino, no se desvíe a la derecha. Hágame caso y le irá bien. Ahora bien, ¿qué pasa con este joven? Este joven sale apurado. Mientras el anciano, que es sabio y conoce las cosas, le está hablando, ¿qué estaba haciendo el joven? Estaba distraído mirando las guacamayas o pensando, ay, me voy a ir de pesca. ¿Dónde me voy a ir a pescar, cierto? Y no escuchó lo que le estaba diciendo el anciano, no escuchó las indicaciones. Luego este joven arranca, le dice, bueno, sí, ya voy, porque a veces los jóvenes son así, ¿verdad? Uno les está hablando, les está dando en eso, sí, yo ya sé. Y salió y al llegar a la bifurcación o a la Y, digámoslo así, recuerden que el anciano le había dicho, no se vaya a la derecha porque allá hay mucho tigre, ¿cierto? Al llegar allí, esa división, se mete por el camino malo, digámoslo así, a la derecha. ¿Por qué? Porque no sabía que era peligroso. ¿Por qué? Porque estaba distraído. ¿Y qué pasa con ese joven? Se pierde, la noche lo alcanza sin refugio y hasta puede terminar herido porque el tigre lo mordió. Esto es cuando alguien actúa sin consultar la palabra de Dios o el consejo de los mayores en la fe. No tiene la intención de rebelarse. Él no tenía intención de rebelarse. No. Pero su falta de atención a la palabra de Dios lo lleva a sufrir consecuencias que pudo evitar. La falta de atención de este joven hizo que sufriera las consecuencias de desatender esa orden. La ignorancia en la selva se paga con cansancio, con peligro y aún con la vida. Pero la ignorancia en la vida del cristiano, en la vida real, se paga con sufrimiento también, con dolor o hasta con la misma muerte o la muerte eterna. Ahora bien, veamos otro ejemplo. Hay un segundo joven, ¿verdad? Este joven escuchó cada palabra del anciano, estuvo atento a lo que el anciano quería decirle. No bajó su mirada, le atendió perfectamente a la misma instrucción. Entonces, este muchacho sabe perfectamente que por el camino derecho está el tigre. O sea, ya lo sabe, lo conoce, lo vio, atendió con todos sus sentidos. Pero ¿qué pasa? Al llegar al mismo cruce, piensa lo siguiente: no, ese viejo ya está cansado, yo soy joven, yo soy fuerte, este camino a la derecha está mejor y así voy a llegar más rápido, allí a donde tienen esa medicina para este enfermo, para que todos me vean que soy un buen rastreador. Voy a hacer lo que yo pienso que está bien. Él sabe la verdad, puso atención a la verdad, se lo dijeron, escuchó al anciano, pero ¿qué pasa? Eligió su propio deseo, eligió hacer su propia voluntad. ¿Qué pasa? A mitad del camino el tigre lo ataca y no fue por falta de conocimiento, no, fue por soberbia. Esto es cuando sabemos que la palabra, esto es cuando nosotros sabemos que dice la palabra. Nosotros sabemos que no debemos guardar rencor contra el prójimo, sabemos que no debemos ser infieles a nuestra esposa, sabemos que no debemos participar en cosas que dañan el espíritu, o sabemos que no debemos dejar de guardar el día del Señor, pero lo hacemos.
¿Por qué? Porque dejamos de hacer estas cosas porque nos parece más fácil o de pronto nadie nos ve. Esto es darle la espalda a lo que dice la Biblia o lo que dice Dios, sabiendo que su camino es el seguro para una vida de obediencia. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque todo en el camino del Señor es obediencia. Y esto viene de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Obediencia como la que tuvo Josué, un hombre que fue servidor siempre, que no puso en duda las palabras de Moisés. No dijo, venga, pero ¿por qué no hacemos más bien esto? Pero ¿por qué no? Siempre fue sumiso, siempre fue leal. Y acá en esta instrucción en Josué del 1 al 6, donde el Señor muestra sus bondades, donde el Señor muestra su poderío, también le está diciendo y le está dando una orden: esfuércese y sea valiente de cumplir conforme y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, ¿qué quiere de él? Que sea obediente y que responda a esa fe que él le ha dado. Y claro, sabemos que lo hará, sabemos que lo hará. Entonces allí Dios está dando una declaración de su soberanía, de su pacto, de su promesa, de su gracia, de su poder. Pero hay una orden imperativa en el verso 6, ¿cierto? No le está diciendo si quieres sea esforzado o si quieres sea valiente, no. Esfuérzate, y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú eres el que va a repartir, tú eres el ejemplo a seguir. Y vamos a ver más adelante en los siguientes sermones que Él responde en obediencia. Eso es lo que Él quiere, que le pongamos atención a su palabra, así como Josué estaba atento, pero no solo que le prestemos atención a la palabra solo por leerla o solo por decir, Él la lee bien o la lee mucho. No, se trata de que la pongamos en práctica, de que obedezcamos, de que si Dios dice algo, pues hombre, así no me guste, pues voy a tratar de hacerlo. Sabemos que, como nos decía Leví, y lo recordamos en la penitencia, somos pecadores. Pero tiene que haber una voluntad de parte de nosotros para agradar a Dios, para cumplir con los mandamientos. Entonces, hay una orden imperativa de parte de Dios. Dios siendo el Señor, todo lo que requiere de nosotros es una respuesta. No porque Él dependa de esa respuesta, no. Porque Él ya les había prometido algo. Él ya le dio a usted el cielo. Él ya le dio la muerte de su hijo, lo más preciado. ¿Cómo no le dará las otras cosas? Pero un verdadero creyente se distingue por su respuesta en fe y en obediencia. Y esta se da, de nuevo, porque hay fe, conocimiento y voluntad de querer hacer las cosas. Como dice en el verso 6, Dios requiere de nosotros esfuerzo, pues Él es el que nos esfuerza. Él requería esfuerzo de Él, pero a final de cuentas fue el poder de Dios que derribó, por ejemplo, esos muros de Jericó. No fue por el sonido de las trompetas o porque ellos tuvieran trompetas supersónicas que a través del sonido derrumbaran los muros. No, era el poder de Dios. Era el poder de Dios manifestado. Pero requería que ellos hicieran esas cosas. Él no se esfuerza y lo demostró su poder absoluto en la toma de la tierra prometida. Y volviendo un poco a eso, más bien adelantándonos un poco, ¿recuerdan esa estrategia divina o digámoslo así, pareciera como un plan absurdo lo que Dios hizo? O no hemos llegado allí, lo que Dios quería hacer en esta historia. Dios le pide a Josué que construyera torres de asalto. Perdón, Dios no le pidió a Josué que construyera torres, ¿verdad? Ni que cavara túneles, ¿cierto que no? Para la toma de Jericó. ¿Qué le dice? Dice, todo el ejército debía marchar alrededor de la ciudad durante 6 días. Ahora, le dice también que 7 sacerdotes iban delante del arca del pacto tocando trompetas de un cuerno de carnero. El pueblo no debía decir ni una sola palabra durante las marchas en estos días.
Y al séptimo día, ¿qué? Debían dar 7 vueltas a la ciudad. Y al terminar la séptima vuelta, los sacerdotes, ¿qué harían? Tocarían las trompetas prolongadamente. ¿Ustedes se imaginan? Prolongadamente. Y todo el pueblo lanzaría un gran grito de guerra. Esa es esa estrategia. Rara esa estrategia, ¿verdad? Muy extraña. Pero a veces nos parece extraño o nos parece raro cuando leemos la Biblia y no entendemos. O a veces nos parece extraño cómo Dios actúa. Pero eso puede ser por falta de conocimiento. Eso puede ser por falta de contexto en las Escrituras. Porque no tenemos el contexto adecuado. Muchas personas dicen, uy, ese Dios del Antiguo Testamento, mire cómo manda a erradicar un pueblo. Pero porque no sabe el contexto de las cosas, porque no conocen a Dios, no conocen al Dios 3 veces santo. Y donde se nos muestran estas cosas que a la luz de los hombres o a los ojos de los hombres son hechas por un Dios, digámoslo así, sanguinarios, no conocen al Dios misericordioso, porque la misericordia de Dios es expuesta a lo largo de toda la Biblia. Es lo que más podemos ver. Entonces, la falta de conocimiento hace que a veces la voluntad de Dios nos parezca extraña, nos parezca rara. ¿Y qué pasó? Al séptimo día, tras la séptima vuelta y el grito del pueblo, sucedió lo imposible, ¿cierto? Los muros de Jericó se derribaron por sí mismos. Se derribaron. ¿Qué pasa? El ejército israelita subió, cada uno derecho hacia adelante, y tomó la ciudad. Y la promesa había sido cumplida, porque recuerden que solo Rahab y su familia fueron salvados. ¿Por qué? Porque había un pacto, ¿cierto? Porque ellos habían ayudado a los espías israelitas. Y su casa, recuerden que estaba marcada con un cordón escarlata. Entonces, también volviendo o trayendo aquí a colación este ejemplo, estos hombres respondieron con fe, obedeciendo. También requería valentía, o requiere valentía de nosotros, pues el reino de los cielos es de valientes. Todo lo que hacemos en parte es porque el Señor, ¿cierto? Así como a José y al pueblo le había dado una heredad, es decir, el Señor les había dado una herencia. En el caso de Josué, esta era una tierra para tomar, que ya había sido dada por Dios, pero ellos tendrían que responder ¿cómo? Poseyendo la tierra y confiando en Dios, en la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios, en la promesa de Dios, en el pacto de Dios, tenían que confiar. Pero ¿qué pasa? Su desobediencia y su desconfianza hizo que la toma total de la tierra prometida se retrasara hasta el reinado de David. Pero no era porque el mandamiento tuviera algo malo, no es porque la ley de Dios fuera defectuosa, no. Al contrario, es perfecta. Los imperfectos somos nosotros. Y esa ley perfecta muestra nuestra imperfección y muestra que necesitamos a un Dios perfecto que pueda cumplir perfectamente la ley. Suena un poco enredado, pero algo así es. El Señor ya ha ganado una tierra celestial. El Señor ya nos la ha dado. Dice en Romanos 8 que ya estamos glorificados junto con Él. Y dice en su palabra que prepara lugar para nosotros. Y nosotros tenemos parte en esa herencia. Dice, hermanos, no dudemos de las promesas de Dios. No dudemos de sus palabras. Cada vez que desconfiamos de la Biblia, cada vez que dudamos, cada vez que vacilamos o simplemente no obedecemos porque no queremos, le estamos diciendo a Dios, no creo en el juramento que hiciste, no creo en lo que hiciste allí en la cruz, no creo en lo que hiciste en tu vida, no creo en tu muerte, no creo que me vayas a dar nada o que me diste algo. Fíjense, pero para responder en fe y en obediencia, como dice el verso 7, y lo recalca al inicio, debemos ser esforzados. Y lo más importante, o cómo se logra esto, es haciendo lo que dice el libro de la ley,
obedeciendo sus mandamientos. Recuerden que le dice: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés mi siervo. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Es decir, siga el camino recto. No se desvíe por el camino, hermano, porque por allí está el tigre. Tenga cuidado. Y el Salmo 1 nos lo dice, ese Salmo 1 que tanto hemos estudiado. Nos dice que cuidando nuestra relación con Dios es a través del estudio concienzudo de su palabra, a través del estudio profundo de su palabra. Porque en este Salmo nos dice que allí hallaremos deleite en la Escritura. Y si meditamos en todo tiempo, no nos apartaremos de los mandamientos de Dios, y solo así lo que emprendamos será próspero. Volviendo un poco a la historia de Jericó, de los muros de Jericó, y hay otro ejemplo. Ustedes se imaginan si de pronto llega aquí nuestro anciano Leví y nos dijera que para limpiar un rastrojo donde el pasto está muy alto, no debemos usar machete, sino que debemos rodear el terreno orando y cantando, y así el pasto dejará de existir o se cortará por sí solo. Sonaría raro, ¿verdad? De nuevo, que Leví nos dijera: no, hermano, no utilice machete para cortar ese pasto, simplemente rodee el terreno orando y el Señor quitará la maleza. Suena raro, humanamente no tiene sentido, así como humanamente no tenía sentido en que a través de unas trompetas y dando vueltas a la ciudad el Señor derrumbara los muros. No tendría sentido. Pero en el reino de Dios, la obediencia a su palabra es más filosa que cualquier herramienta. Dependiendo cómo usted obedezca a Dios, pues así mismo le irá en su vida. Y eso es más filoso que cualquier arma. Porque recuerden lo que le dijo Samuel a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, mis hermanos, estemos con oídos atentos, con nuestros ojos bien abiertos, con todos nuestros sentidos a flor de piel, atendiendo a lo que Dios nos dice, atendiendo a la voluntad de Dios. Y no solo atendiendo, sino también prestos a cumplir la voluntad de Dios en su palabra. Así como Josué estuvo siempre presto a cumplir la voluntad de Moisés, porque también sabía que era la voluntad de Dios. Siempre como siervos, siempre como personas que quieren servir, no teniendo más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, sino siempre mirando por el bien del otro, porque eso fue lo que hizo Cristo, eso fue lo que hizo Josué. Josué estaba liderando un pueblo y todo lo que hacía era, claro, primero para agradar a Dios, para obedecer a Dios, pero también lo hacía por su pueblo, porque muchos dependían de él, muchos dependen de nosotros, pero esto era en obediencia. Y el Señor pide de nosotros obediencia por la fe que nos ha sido dada. De nuevo, un creyente es aquel que hace la voluntad de Dios. Es tan sencillo como eso. Y fíjense ustedes, lo que pide de nosotros es lo que pide también a Josué: ser valientes, cuidarnos de cumplir lo que dice en la palabra, no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Es decir, debe haber una reacción de parte nuestra, no una pasividad. Porque el Señor lo ha ganado todo, el Señor lo ha dado todo, el Señor ha cumplido su palabra, pero requiere de nosotros que nosotros respondamos en fe y en obediencia. Amén. Vamos a orar.